el tema que vamos a tocar hoy, ese tema de haz lo imposible, de creer en ti mismo, pero a nivel de verdad científico, no nada más así de, échale ganas y créetela, sino de verdad profundamente creer en tus sueños. Bueno, he dado un taller sobre transformación personal a través del mindfulness y he dado una conferencia, efectivamente, que es Haz lo imposible. Entonces, en el taller, de alguna manera, que es parte de un programa que tiene un componente online, tiene encuentros por streaming y un encuentro presencial, lo que buscamos es que los asistentes empiecen a experimentar transformaciones muy profundas en sus vidas, entendiendo dinámicas que operan en la mente y que muchas veces, como operan por vía inconsciente, no caen en la cuenta de ello, ¿no? Ha Sí. sido realmente bonito porque hemos tenido la oportunidad de ver cómo había muchas personas que superaban, bueno, cosas que les estaban limitando y sucedía de una forma tan hermosa que yo creo que cuando los seres humanos nos reunimos fundamentalmente unidos por el amor, pasan cosas extraordinarias. Y esto tiene repercusiones a nivel de salud, a nivel de bienestar, de relaciones, a nivel de empresarial. Es decir, de alguna manera es como si tuviéramos encerrados algunos de los mayores talentos, de las mayores capacidades. Y como no hemos entrado en contacto con ellos, sencillamente damos por hecho, asumimos que no existen. ¿Cómo podemos empezar a solucionar este síndrome del impostor que muchas veces le llaman así, ¿no? Pero es básicamente dudar de ti y el síndrome de, ¿y si me equivoco? ¿Y si no soy bueno? ¿Y si no lo logro? ¿Y si este sueño es muy grande para mí? ¿Cómo nos salimos de ahí? ¿Cuáles serían los primeros pasos, amigo? Esta es una gran pregunta, Marco, y voy a ver si lo sé explicar con claridad, porque es un tema que tiene bastante calado. Yo quiero que nos imaginemos que hay como tres yos. Hay un yo que es el yo que consideramos que somos. Pues yo soy Mario, soy médico, soy conferenciante, soy escritor, yo tengo estas virtudes, tengo estos defectos, yo soy de esta manera. Y ese es el yo que de alguna manera opera a nivel consciente. Luego existe otro yo que es el ideal del yo, es decir, cómo yo debería de ser. Y entonces siempre existe esa tensión profunda entre el yo que creo ser y el yo que debería ser. El ideal del yo es algo muy estudiado desde hace muchos años, desde que lo definió Sigmund Freud. Entonces, esta tensión es fuente de muchísimo estrés, porque nunca doy la talla, nunca soy todo lo extraordinario que debería de ser. Esos son yos que están localizados fundamentalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que nos conecta con la consciencia de andar por casa, de darme cuenta que estoy en Ciudad de México, que no estoy en Madrid, que estoy en este estudio, que no estoy en mi casa, lo que sea. Luego hay otro yo, que es un yo mucho más profundo. Es cómo yo me siento, no cómo yo me cuento que soy, sino cómo yo me siento, cómo yo me vivo. Este otro yo está localizado en el hemisferio derecho del cerebro y es inconsciente. Y ahí está todo lo que hemos incorporado desde que éramos pequeñitos, sobre todo en los primeros 3 años de edad. Ahí está el yo herido, las veces que necesitabas que te atendieran, que te mostraran afecto y no te lo mostraron. Entonces existe un conflicto muy profundo que hace que la persona por dentro esté dividida. Por eso cuando enseñamos cómo conectar con estas 3 dimensiones del yo, cómo sanar el yo herido, cómo entender que el yo que nos hemos contado es un yo ilusorio, que hay un yo más profundo, entonces, fíjate qué impresionante, conectamos con un yo absolutamente novedoso, que es un yo en mayúsculas, es el ser, tu verdadera esencia. Y eso es expresión de alegría, de intuición, de creatividad, de capacidad de empatizar, de compasión, de capacidad de perdonar. Por tanto, es como un viaje interior que nos va llevando por distintos paisajes hasta encontrar la luz que realmente nos define. Ok, muy bien. Aquí hice mi tarea y estoy anotando. Entonces, está el yo, están los dos yo del hemisferio izquierdo, el yo que considero que soy, que opera a nivel consciente, el ideal
el ideal, o sea, aquella persona que me dijeron mis abuelas o mis papás o mi mamá que yo debería de ser y que yo creo que debería de ser y que me hace sufrir porque siempre estoy comparando el que creo que soy con el que creo que debería de Debería de ser ser, sí. y como no logro llegar a ese ideal, cada vez que me equivoco o que no soy el niño bueno o el niño inteligente o la mujer, la mamá perfecta, Eso es, sufro porque me comparo. eso es, eso es. Y ahí vivimos encerrados en esos Claro, dos yos. claro. Y luego hay otro yo, que es un yo que se Sí. forma fundamentalmente antes de los 3 años de edad, que es el yo sentido. No, no es el yo narrado, no es cómo me cuento que soy, sino cómo me vivo, cuál es la autoimagen más profunda que tengo de mí misma. Y entonces muchas veces ahí, pues ahí está la culpa que anida en el corazón del ser humano, la sensación de vergüenza, la ira, el resentimiento, los celos, la envidia, etcétera. Por eso se Sí. trata de entenderlos, no juzgarlos y conseguir, de alguna manera, desde la empatía y la compasión, pasar al siguiente nivel, que es abrazar el yo herido, comprender que el yo ilusorio es una historia que me he contado y empezar a descubrir quiénes somos en realidad. Y claro, el impacto es brutal porque cuando tú conectas con tu verdadera realidad, lo que expresas no lo podías expresar antes. Ya nos hablaste de el principio que es ir a sanar este niño herido, eh, en lo que está en lo más profundo de nosotros. Ahora, yo sé que este es un deporte de valientes, porque duele, tienes que abrir cosas que sabes que duelen y a veces aparecen cosas que ni siquiera sabías que dolían. Entonces, no cualquiera se anima, puede darle miedo ir a sanar, ir a abrir, ir a recordar. ¿Qué le pasa a la gente que se brinca este paso, Mario Alonso, que dice, no, 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 yo estoy bien, mi infancia, pues mi infancia estuvo bien, o sea, yo tuve problemas como cualquier niño, cualquier niña, pero pues eso es normal, o sea, hay que ser fuertes y seguir adelante. Y se brincan este paso de ir a sanar a ese niño o niña interior. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de brincarse ese paso? Bueno, creo que lo has explicado muy bien, Marco. Yo creo que, desde luego, hace falta un nivel de valentía para hacer el viaje interior. Eso no podemos negarlo, porque cuando uno hace el viaje interior, eh, entra en contacto con dos cosas, y esto es muy importante saberlo. Efectivamente, entra en contacto con esos momentos que ya hemos olvidado porque sucedieron a una edad muy temprana, que están grabados en determinadas áreas del cerebro y del cuerpo, y que de alguna manera reflejan esos momentos de soledad donde no nos sentimos queridos y apreciados. Y esto efectivamente es generalizado, no tenemos por qué hablar de grandes traumas, sí de que todos tenemos nuestras pequeñas heridas, nuestras pequeñas sensaciones de no haber sido suficientemente queridos o valorados. Y esto está ahí. Pero lo fundamental, lo que es muy importante que las personas sepan, es que no solo está eso, es que hay una serie de recursos que los voy a citar porque su importancia es fundamental. La intuición, la capacidad de un conocimiento directo de la realidad sin pasar por el pensamiento. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas han funcionado porque hemos seguido la intuición? En segundo lugar, la creatividad, la capacidad de ver soluciones novedosas ante problemas frente a los que muchas veces estamos estancados. En tercer lugar, una alegría, un gozo que viene del corazón. No es estar contento porque me ha tocado la lotería o me han regalado algo bonito. Es una alegría mucho más profunda. Cuarto lugar, una paz interior, una serenidad que podríamos decir que no parece que sea de este mundo. En quinto lugar, una comprensión de que todos estamos conectados, aunque parezca que existe siempre distancia entre nosotros, lo cual lleva a un aumento de la empatía, de la comprensión, de la compasión. Y por si fuera poco, y esto fue descubierto hace 25 siglos por el gran Hipócrates, el médico griego, cuando uno conecta con esa dimensión profunda de la existencia, empiezan a sanarse no solo dolencias más mentales, ansiedad, depresión, sino incluso dolencias físicas, trastornos autoinmunes, patologías cardiovasculares, problemas endocrinológicos. Lo sabemos porque lo hemos visto. Entonces, que cuando pensemos en el viaje interior, no solo pensemos en reconocer, recordar y sanar pues esas heridas que todos arrastramos y que nos dan una sensación de mayor tranquilidad y mayor libertad, es que también esto favorece que afloren nuevos recursos.
Y dicho esto, también es importante explicar que este viaje es un viaje progresivo, donde poco a poco empiezas a entrar en contacto con estos recursos y con estas heridas, y mirándolas desde la empatía, desde la compasión, desde la comprensión de que fueron estrategias que pusiste en marcha porque en ese momento, con el nivel de conciencia que tenías, es lo único que viste que te podía ayudar a sobrevivir al dolor que estabas experimentando. Esa mirada apreciativa, esa mirada compasiva, esa mirada sanadora, no solo genera un bienestar enorme en la persona, sino que te ayuda a ver en los demás, no a personas distantes, sino a personas cercanas, aunque sean distintas. Por eso, desde mi punto de vista, mira que llevo años en este viaje interior y sigo considerándome un estudiante, nunca me consideraré un experto. Pero de verdad, si me preguntaras, Mario, con todas las horas de estudio, de meditación, lágrimas, descubrimientos, algunos espectaculares en su expresión y otros dolorosos, ¿vale la pena? Yo diría que por supuesto que vale la pena. Es que para mí eso es lo que da sentido a la vida. Dar sentido a la vida es descubrir qué hay en el fondo de las cosas, no quedarte con la forma, no quedarte con la superficie, sino entender cuál es nuestra raíz más honda. Entonces, este viaje a nuestro interior para ver lo que nos sucedió de forma distinta es la clave de la sanación. Es decir, no puedo cambiar lo que pasó. Si me golpearon, si me abandonaron, si tuve un padre o una madre ausente, no puedo cambiar. Lo que me hace sanar es cambiar el lente con el que estoy viendo lo que me sucedió. Claro, Eso es lo que me hace sanar. claro, tú cambias fundamentalmente dos cosas y cambiando esas dos cosas lo cambias todo. Lo primero que cambias es la imagen. Dejas de tener una imagen de alguien desvalido, alguien que a lo mejor no merecía ser querido o atendido, y lo cambias por una imagen de una persona perfectamente válida y que si no te trataron con el cariño que merecías, tampoco era por maldad de esas personas, sino por la ignorancia en la que vivimos los seres humanos. Unos padres que están estresados porque tienen que trabajar a todas horas para sacar adelante a su familia, pues lógicamente cuando llegan a casa no van a dar el tipo de afecto, el tipo de atención, el tipo de dedicación que el niño pequeño está esperando. Entonces todos cometemos esos errores y tenemos que entender que es parte de la condición humana y poco a poco los vamos sanando. Entonces es un camino progresivo, pero los frutos son muy, muy poderosos y a veces incluso son bastante rápidos. Empiezas a notar pues bienestar, alegría, entusiasmo, empiezas a notar que tienes más intuición, que eres una persona más creativa y sobre todo desarrollas la compasión por el ser humano. Te das cuenta de que, es mi forma de verlo, por supuesto nadie tiene por qué estar de acuerdo, que aquí no hay personas buenas y personas malas. Hay personas que están bien y personas que están mal. Y cuando una persona está mal, hace cosas malas. Y cuando una persona está bien, pues lo normal es que haga cosas buenas. Entonces, lo que se trata es de favorecer que estemos mejor. Porque muchas veces intentamos disimular de cara al exterior que no estamos tan bien por dentro. Y sobre todo recordar eso, que no solo se trata de sanar heridas, que ya está muy bien, sino también de aflorar ese potencial brutal que tenemos cada uno de nosotros y que muchas veces estamos absolutamente ciegos a su existencia. Ya. Entonces, son 2 cosas que dijiste que hay que cambiar. La imagen es una Y la y la segunda, otra me perdí un poquito. gracias, la segunda es la narrativa. Entonces, por ejemplo, Narrativa. lo que tú estabas diciendo, Marco, que es fundamental, a lo mejor no me trataron con el cariño que yo consideraba que tenía que tener. Y yo interpreté eso con que yo no valía lo suficiente, con que yo tenía defectos y por eso no me trataban con ese cariño. Ahora si cambio la narrativa, no me trataban con cariño, no porque yo fuera defectuoso, sino porque mis padres estaban estresados, porque no sabían ya cómo gestionar sus propios estados de ánimo. Entonces tú cambias el relato, no solo cambias la imagen, cambias el relato y empiezas a transformar la experiencia de quién eres. Y claro, cuando te ves de una manera nueva, mucho más eh, positiva, mucho más alegre, mucho más entusiasta, y cuando lo que te cuentas acerca de ti mismo es algo mucho más alentador,
mucho más inspirador, pues es lógico que empieces a pensar, a sentir, a actuar de una forma completamente nueva, completamente diferente y obviamente conseguirás cosas que de otra manera no podrías conseguir. Mi querido Mario Alonso, corrígeme que si estoy en lo correcto. O sea, una cosa es lo que me sucede y otra cosa es lo que yo me cuento a mí sobre lo que me sucede. Es decir, si mis papás se divorciaron, por ejemplo, que fue mi caso, ¿no? Y creciste en un hogar con ausencia de papá o de mamá, eso es un hecho. Ahora, que yo me cuente la historia de pobrecito Marco, tengo una familia o tuve una familia rota, defectuosa y por lo tanto yo soy defectuoso o mi familia vale menos, o las familias que no son divorciadas valen más. Esa es la narrativa que me limita para alcanzar los sueños, no el divorcio de mis papás, ¿correcto? Lo has dicho perfectamente, no puedo añadir ninguna palabra porque es exactamente eso. Ok. Y entonces este viaje no es para cambiar lo que pasó, es simplemente para amorosamente considerar otra posibilidad. Pero ¿cómo nos convencemos de una idea distinta que se ha ido metiendo tan profundamente en nuestro piloto automático, Mario? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que el lenguaje en el ser humano tiene una capacidad enorme de transformar nuestra realidad. O sea, si yo me repito constantemente, valgo menos, valgo menos, valgo menos, acabo creyéndomelo. Entonces, Ajá. yo tengo que empezar a repetirme cosas como las que tú has comentado, Marco, de repente, oye, que mis padres se divorciaran. Es un asunto que me dolió. No altera para nada la dignidad de quién soy yo. Y entonces tú vas dándole vueltas a esas palabras, a esas nuevas palabras, a ese nuevo lenguaje. Cometes un error y en lugar de decir, no, es que siempre fui torpe, empiezas a decir, hasta las personas más brillantes del mundo han cometido errores, pero fuerte no es quien no cae, sino quien cae y sabe levantarse. Y empiezas a meterle repetición, y empiezas a meterle emoción, e involucras al cuerpo, que es el inconsciente, como nos reveló maravillosamente la doctora Candid Pearl hace muchos años en Los Ángeles. Cuando tú empiezas a añadirle emoción, empiezas a involucrar a tu cuerpo, empiezas a usar tu imaginación, empiezas a visualizarte así, realmente estás teniendo un impacto incluso a nivel genético. Nuestras células están escuchando esta conversación. Nuestras células están escuchando esa palabra que está generando sentimiento, que está generando movimiento corporal, que está generando imagen y están respondiendo ante las nuevas hormonas, ante los nuevos transmisores que se ponen en marcha con la palabra. Entonces no pensemos que las palabras se las lleva el viento. Ahora, si yo digo la palabra, se siente porque tengo que cumplir. No, yo valgo mucho independientemente de lo que pasó. Eso no es lo mismo que yo me diga, yo valgo mucho independientemente de lo que pasó. Yo valgo mucho independientemente de lo que pasó. ¿Y sabes lo que pasa, Marco? Que como es verdad, aunque uno no viva esa verdad empieza a despertar. Estamos llamándola. Entonces, claro, creemos que no tenemos recursos, que no tenemos herramientas para transformar el pasado o que tenemos que irnos muy lejos para recomponer aquello. Nosotros podemos recomponer el pasado desde el presente, empezando a cambiar la manera en la que nos hablamos. Tú fíjate que una persona a la que yo admiro mucho, ya falleció, murió en 1910, pero este hombre revolucionó toda la psicología anglosajona. Él era filósofo y psicólogo y fue profesor en la Universidad de Harvard. Se llama William James. Fíjate con qué pocas palabras se puede decir tanto. Dice, eres tú cuando te caes. Con tu forma de hablarte, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Toma ya. O sea, la caída nos va a doler a todos. Pero que se convierta en, bueno, me he caído en un bache, me levanto, a me he caído en una tumba, estoy muerto, eso depende de cómo tú estás valorando, interpretando eso, cómo te estás hablando. Claro, cuando uno empieza a ser consciente de la existencia de ese poder sanador y transformador, uno dice, ¿qué estoy haciendo hablándome tan mal? ¿Qué hago yo hablando tan mal a los demás? Cuando yo puedo hablarme mejor, cuando yo puedo hablar con más ternura, con más empatía y con más compasión
a los demás. Y entonces empieza a cambiar todo. Interesante. Entonces, a ver, en el mundo del desarrollo personal se habla mucho de ir a tu lado oscuro, ¿no? De conocer tu lado oscuro. Hasta en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars sale este tema, ¿no? De confronta tu lado oscuro, conoce a tu lado oscuro. Y muchas veces se habla del miedo a conocer nuestro lado oscuro, pero tú también hablas del miedo a ver a nuestra propia luz, ¿es correcto? Sí, es totalmente correcto. La Guerra de las Galaxias está muy basada, y esto lo sabemos porque lo dijo George Lucas, está muy basada en los estudios de Joseph Campbell sobre la mitología. Entonces, encontrarte con la sombra es encontrarte con aquello que no quieres reconocer en ti. Por ejemplo, sentimientos de profunda vergüenza, sentimientos de culpa, miedo, tristeza, celos, envidia, resentimientos. Entonces, eso es parte de nuestra personalidad. Entonces, el propio Jung decía: lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. Cuando tú abrazas eso y decir, bueno, estos sentimientos existen, sentimientos de vergüenza, sentimientos de ira, sentimientos de celos, pero yo soy más que esto. Hay una luz detrás de esta cruz, hay una luz más allá de esta cruz, hay un sol más allá de las nubes oscuras. Cuando tú viajas por esas sombras, que no es agradable, si eso hay que reconocerlo, lo hemos comentado desde el principio, pero te das cuenta que es un viaje que tiene sentido, porque vas a descubrir algo maravilloso. Hace 500 años, no me puedo ni imaginar los miedos que pasarían los navegantes de las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Los momentos de tormenta, de oscuridad, de falta de viento que impulsaran las velas, el escorbuto por falta de vitamina C, el no poder comer. Pero había un sentido y gracias a eso descubrieron uno de los continentes más hermosos con la gente más maravillosa que hay en el mundo, que es América. Entonces tenemos que entender que no es un viaje absurdo. Uno no quiere experimentar estas sensaciones incómodas, no somos ninguno masoquista, pero sabemos que estamos en un viaje transitando, la palabra trance quiere decir tránsito, de esa oscuridad a esa luz, de ese dolor a ese gozo, de ese estar perdido en medio de un océano al descubrimiento de un continente extraordinario. Y eso lo cambia todo. Ver los accidentes, para usar el vocabulario correcto, los accidentes que hemos tenido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, con nuestra familia, con nuestras decisiones, ver que no somos perfectos nos puede incluso hacer más fuertes, es decir, pensar algo así como eso que me duele puede ser mi arma secreta, puede ser lo que me dé valor y fuerza para salir adelante, en vez de ocultarlo como algo oscuro, como algo que me avergüenza, puedo encontrar justamente en ese accidente mi diferencia, lo que me va a hacer salir adelante. Puedo darle la vuelta, como dicen los budistas, convertir el veneno en medicina. Sí, la herida se transforma en motor cuando tú la abrazas. La herida se transforma en motor. Y sobre todo, Marco, nosotros tenemos que entender que en esta dimensión en la que estamos, la vulnerabilidad es parte de nuestra forma de ser. No hay nadie perfecto. Querer la perfección es vivir en una tensión que es insoportable. Cometemos errores, aprendemos, crecemos. Entonces, el objetivo no es la perfección, el objetivo es la mejora continua. Y además, fíjate, cuando tú ves a una persona que acepta, asume su vulnerabilidad, que comete errores y no se presenta como alguien perfecto, que dice yo también tengo miedo, o yo tengo también mis momentos bajos, mis momentos de tristeza. Cuando refleja su humanidad, nos está dando permiso al resto a reflejar nuestra propia humanidad. Y entonces podemos abrazarnos en nuestras luces y en nuestras sombras, en lo que tenemos de barro y lo que tenemos de divino. Y eso es lo que marca la diferencia, porque entonces no negamos que vamos a tener momentos de dolor. Lo que sí que decimos es que ese dolor no va a determinar nuestra vida. No negamos que vamos a tener momentos donde vamos a cometer errores, pero tampoco aceptamos que esos errores van a convertirse en la base de nuestra vida. Entonces, este saber reconocer nuestra vulnerabilidad y, por otro lado, también reconocer nosotros la chispa divina, es lo que nos permite avanzar con ilusión, con serenidad y con confianza. Claro, y si lo empezamos a hacer en nosotros, lo podemos compartir con los demás, ¿no? Porque si lo estamos juzgando y haciendo pedazos internamente, pues así vamos a ver a los demás. No podemos darle a otro lo que no nos damos a nosotros mismos, ¿correcto? Claro, es así. O sea, yo puedo mm,
aparentar, imaginaros un cierto entusiasmo, ¿no? Imagínate un cierto entusiasmo. Y eso pues puede tener un impacto. La gente dice, oye, Mario, qué entusiasmo tiene. Y eso puede tener un cierto poder inspirador. Pero cuando yo vivo con profundidad ese entusiasmo, cuando ese entusiasmo sale de mi alma, cuando ese entusiasmo sale de mi esencia, ya no es que tenga un impacto en otra persona, es que tengo un potencial transformador. A mí me gusta llamarlo Sí. la alquimia del universo. Por eso cuando tú reflejas esa verdad profunda que hay en ti, el poder de conmover se multiplica de una manera extraordinaria, porque ya no es la palabra la que sale de la boca, es la palabra la que sale del alma. Claro, cuando la palabra sale del alma, el impacto que tiene es totalmente distinto a si sale simplemente desde la boca. No quiere decir que si sale de la boca no tenga un impacto, pero es un impacto totalmente diferente. No te transforma por dentro. Oye, yo fui monaguillo profesional cuando era niño, adolescente, y ahorita me viene a la mente la promesa esta del matrimonio, ¿no? De prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y servirte, respetarte todos los días de mi vida, etcétera, etcétera. Y me pongo a pensar, pues esa promesa que le estás haciendo a alguien cuando te casas, es la promesa que te tienes que hacer a ti. Exacto, exacto, exacto. ¿Por qué prometemos eso ante una persona que es importantísima en nuestra vida y no hacemos lo mismo con nosotros, que también somos importantísimos en nuestra propia vida? ¿Por qué en los momentos bajos nos abandonamos? ¿Por qué en las caídas nos humillamos? ¿Por qué ante los desafíos nos decimos, no puedes con esto? ¿Por qué? ¿Haríamos eso con nuestra pareja? ¿Haríamos eso con nuestros hijos? ¿Por qué lo hacemos con nosotros mismos? Entonces, claro, Sí, es la oportunidad realmente de extender ese amor, no ya solo hacia afuera, sino también hacia adentro. claro, porque, o sea, una persona sana no se casaría con una persona que solamente te amara, te respetara, te quisiera y te abrazara cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay éxito. Quieres estar con alguien que cuando no hay éxito, no hay salud y no eres la persona más brillante, también te abrace, te ame y te ayude a levantarte. Entonces, pues hay que hacerse esa promesa personalmente. O sea, ¿te casarías contigo? Sería una pregunta interesante, ¿no? Con la base en la forma en que me trato, ¿me casaría conmigo? Sería una buena reflexión, ¿no, Mario? Es una maravillosa reflexión. Fíjate, el gran escritor brasileño Paulo Coelho tiene una frase que a mí me parece mágica. Quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. O sea, Wow. claro, es que es brutal. O sea, en pocas palabras, qué mensaje tan profundo. Entonces, si nosotros en los momentos bajos, en los momentos de caída, en los momentos de tristeza, en los momentos donde nos sentimos pequeños, no nos amamos, no nos hablamos con ternura, no confiamos en nosotros y en nuestras posibilidades, ¿qué esperamos? ¿Que eso venga de fuera? O sea, no lo queremos hacer por dentro, pero sí queremos que alguien de fuera nos lo diga. Pues no, Imposible. es ideal encontrarte personas que te quieran de esa manera. No es suficiente si tú a ti mismo, a ti misma, no te quieres también de esa misma manera. Quiéreme cuando menos lo merezco, que Am- es am- cuando am- más lo am- necesito. Ámame, ámame, Ámame. ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Paulo Me Coelho. gusta así más, ámame. Está buenísima. No conocía o no recordaba yo esa frase. ¿Viene en alguno de sus libros? Porque lo he leído, pero no Sí, lo recordaba. no sé en cuál, en algún momento la Sí. leí, pero me impactó mucho. Pues amigo, te mando un abrazo con cariño y gracias. Un gran gusto escucharte y aprender de ti. Gracias, Marco, y gracias por invitarme a tu programa.